Tiene la palabra el congresista Elías Rodríguez Zabaleta. Señor presidente, yo quiero comenzar refiriéndome a la ministra de Estado que el día de hoy, adelantándose tal vez a una posible interpelación y después una censura, viene ante la representación nacional para expresar algunos hechos que no fueron satisfactorios en su momento en la Comisión de Educación ante los parlamentarios quienes hicieron estos cuestionamientos. Yo quiero comenzar esta exposición, la cual aún estaba preparando, con lo mismo que ella ha empezado: los niños y los jóvenes con juicio crítico que valoran y practican la democracia, el diálogo y los derechos humanos son la garantía de la derrota definitiva del terror y de la violencia en el Perú. Pero esa es la formación y esa es nuestra tarea y ese es nuestro trabajo y esa es nuestra acción. Aquí la pregunta es, dentro de nuestras funciones que aquí lo han detallado, constitucionalmente, ¿cuál es la función del Ministerio de Educación en el caso tan lamentable de que se den estos episodios de apologías al terrorismo que tanto daño le causó a nuestra patria, a nuestro país? Yo no he visto ninguna mea culpa en este informe que nos hace la ministra y que rápidamente, la verdad, no me hubiera gustado debutar primero que todos para seguir revisando este informe. No, señora ministra, lo que yo veo aquí es un lavamanos, que son los gobiernos regionales los que contratan, que son los gobiernos y las UGELes de las provincias y de las regiones los que de repente han cometido o no han tenido el suficiente expertise o de repente meticulosidad para poder establecer lo que ha pasado. Señor presidente, a través de usted quiero consultar a la ministra unas preguntas que ojalá pudiese responder a cabalidad. Si los textos que consignan las editoriales respecto a la historia del terrorismo en el Perú le quitan la legitimidad a estos libros, ¿cuándo su despacho tuvo conocimiento de que existían estos textos escolares que pretendían justificar el accionar de los grupos terroristas en el país? Quiero que responda la ministra. ¿Cuáles son las funciones de la Dirección de Investigación, Supervisión y Documentación Educativa? ¿Qué acciones legales ha tomado la Procuraduría del Ministerio de Educación con respecto a algunos señores que tienen que ver en las editoriales de algunos libros que con motivo de la prensa conocemos han deslizado posiciones que colocan a los grupos criminales del país que ya están vencidos pero que no pueden quedar ningún atisbo de reacción y que lamentablemente se distribuyeron, se fabricaron estos libros? En lo que refiere, ¿qué se va a hacer con estos libros que tienen algunas de estos atisbos de algunas ideas equivocadas en el país? En cuanto ¿cuántos son los escolares, pasando ya al segundo tema de su exposición, que han sido afectados por el siniestro, el incendio, y qué acciones ha tomado su despacho para reponer este material? ¿Por qué a la fecha del incendio el almacén del ministerio se encontraban textos escolares sin distribuir a las regiones, teniendo en cuenta que el año escolar ya había iniciado? ¿Qué acciones se tomarán para cumplir con la entrega del material educativo que falta? Lo más importante, ministra, ¿existía un plan de contingencia para este tipo de siniestros en el almacén del ministerio? Y si contaban con alguna póliza de seguros, como un señor representante de la empresa de seguros ha señalado a un diario de circulación nacional, si es cierto que solamente este seguro cubre 40 millones de soles, mientras que, por el contrario,
La cifra de 280 millones de soles aproximadamente es la que se reporta de las pérdidas que arrojó el incendio en el almacén del Ministerio de Educación. Por ahora, estas preguntas, señor presidente, y como son aún 20 minutos más, lo que resta de los 20 minutos, para poder hacer las réplicas que correspondan. Gracias. El colega Elías Rodríguez, con mucho gusto, si usted lo permite, presidente. Tiene la interrupción, congresista Elías Rodríguez. Marcando la pauta también, señor presidente, son 20 minutos de la bancada, el congresista Quesquén ha hecho 5 y quien le habla también anteriormente, solamente para aportar en el tema legal. La misma ministra ha señalado en su exposición que la ley 29694 de alguna forma da una solución parcial al problema, que establece que el Ministerio de Educación establece los criterios de calidad de los textos, publica precios e instala un Observatorio Nacional de Textos Escolares. Desde aquí, la institución educativa elige 3 textos que ya han sido supervisados y sobre los cuales los padres pueden comprar. O sea, no podemos dar como un argumento de que no existe o no es nuestra función dar una fiscalización para estos libros en lo que significa los colegios o escuelas privadas. No puede haber un desgobierno. Significa que es la política, supervisa, fiscaliza la política nacional de educación. Y aquí mismo se ha señalado, señor presidente. Los 5 minutos pendientes los va a utilizar el congresista Elías. Puede utilizarlos, congresista Elías. Yo quiero leer algunas informaciones periodísticas que de repente deberían motivar una gran reflexión, colegas congresistas. Diversos medios periodísticos han denunciado que en la página 172 del libro Socio Mundo Civilización 4 de la editorial Bruño, utilizado por los alumnos del 4º año de educación secundaria, se menciona que dentro de sus tácticas de avance, al principio Sendero Luminoso brindó protección a los campesinos contra los abigeos y entregó ayuda alimentaria. Según las mismas informaciones periodísticas, el mencionado libro ha sido editado por la persona de César Guevara Soplín y por el corrector de textos Walter Villanueva Azaña, quien purgó prisión por el delito de terrorismo en el penal Castro por más de 10 años y que posteriormente fue contratado por la editorial mencionada para el cargo de corrector de textos. Que la editorial habría sido infiltrada por un cuadro de Sendero Luminoso, quien se desempeñó como corrector de textos escolares y con tanta influencia como para torcer una visión realista que deberían tener los textos escolares de la forma en que Abimael Guzmán y el grupo terrorista Sendero Luminoso encarnó una consigna de muerte y resentimiento. Otros hechos más, en otro texto de otra editorial Norma, reproduce una pancarta real donde Sendero Luminoso dice: Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales genocidas, expertas en derrotas, con suscripción del Partido Comunista Peruano, y luego le dicen al alumno, en ese libro, observa la imagen y señala a qué obedece el contenido. ¿Estás de acuerdo? Permiten que el alumno haga una discriminación sobre este hecho que para todos nosotros es un hecho insano, es lo que causó muerte y destrucción en nuestro país. En otra editorial, en este caso Santillana, según la misma información periodística, satanizan la respuesta del Estado ante el accionar terrorista señalando: las fuerzas del orden carecían del conocimiento y la destreza para manejar este conflicto. Por ello, adoptaron una política represiva que vulneró los derechos humanos de la población. Esto está, según estas informaciones periodísticas, señora ministra, que no fue capaz el Ministerio de Educación de supervisar y de ubicar estos horrores, dan cuenta de esta situación en los libros de nuestra juventud y de nuestra niñez. Por eso nuestra indignación, por eso el pedido de que usted el día de hoy aclare. Quiero hacer un punto aparte y decirles a los señores congresistas que este pleno aprobó por la Comisión de Presupuesto dinero para la ejecución de varios colegios emblemáticos en todo el Perú.
Pero estos colegios emblemáticos fueron aprobados por la ley que votamos todos nosotros y han desaparecido de la página que señala Ministerio de Educación. Y a la región La Libertad se ha cercenado el derecho a la construcción de la Gran Unidad José Faustino Sánchez Carrión de Trujillo y del Colegio César Vallejo. Así ha ocurrido también en otras jurisdicciones que ustedes representan. Hemos tenido ingentes reuniones con la ministra, todos los días estamos atentos a ello, pero aparentemente por una reformulación del presupuesto de apertura y la función o la política del gobierno actual de no hacer colegios emblemáticos, aparentemente esto corre peligro. Me reuní con la ministra, le he enviado sendos documentos. Se comprometió, e incluso sus funcionarios, a dar una contestación ambigua, no dice nada. El acuerdo era que cuando acabara los expedientes técnicos, esos colegios, si esos colegios requerían dinero, no la cantidad que se había expresado porque el año ya se estaba acabando para esa fecha de ejecución, ella iba a asignar el presupuesto. Solo quiero decirle, ministra, que ya me contestaron. Aparentemente dice su representante que ha sido un error, pero no han contestado nada de ese dinero que aquí el Parlamento consignó para los colegios de La Libertad, y yo les pido que ustedes revisen también para los colegios de sus regiones. Y espero que el día de mañana, porque esta pregunta está formulada, usted tenga la amabilidad de responderla y de... Tiene la palabra el congresista Rodríguez Zabaleta. Presidente, generalmente esta parte le corresponde al congresista Mulder y al congresista Velázquez Quesquén, pero aquí estoy presente para decirle a un colega parlamentario que no tiene la talla política para cuestionar en la historia al partido de Haya de la Torre. Y le digo porque eso es así, se hicieron investigaciones. Es muy distinto lo que estamos tratando acá, terrorismo, senderistas, sentenciados, comprobados. Y si estamos defendiendo aquí a nuestros colegios emblemáticos, porque esa es nuestra función como congresistas, defiendan a la ministra, que se merece el mejor de mis respetos con argumentos, pero adecenten y denle nivel a este debate. Gracias, presidente.